El mundo de la medicina, de la ciencia, de la academia, Barranquilla y el país en general rinde el más grande de los homenajes a uno de sus personajes ilustres que ha dejado una huella imborrable en su carrera profesional, heredándonos un legado invaluable que nos lleva a entender la importancia que ha tenido en el ámbito de la salud y de la educación. Eduardo Acosta Bender. Fue el primer médico en graduarse en la Universidad Javeriana y desde muy joven se dedicó a la investigación. En el consultorio del Hospital Santa Clara, que antes era Hospital de Cartagena, el doctor Barbosa, que me cogió mucho cariño, me dijo: vea a la consulta. Y Osorno me dijo: toda persona con elefantiasis de piel genital, sepárala. Entonces yo la separaba y le echaba un cuento triste. Le decía que ella tenía una enfermedad y que yo estaba interesado en ver cómo la trataba. Pero resulta que ese diagnóstico había que hacerlo a las 12 de la noche. Que si me permitía que yo fuera a las 12 de la noche a su casa a tomarle sangre. Mira la filaria. Nadie sabía. Mira, entonces yo tenía que ir a Villavicencio a coger mosquitos vírgenes, a aprender cómo se pasaban aquí y se le ponían al paciente para, una vez lleno, lo colocaba en sus aulas para ir a Bogotá, al Instituto Franco, a disecarlo. Claro que el doctor Osorno era el que me ayudaba, porque para disecar mosquitos, ¿no? Y entonces diseca mosquitos y encontramos en el estómago de este mosquito la filaria. Entonces yo con esto fui a Cartagena. El doctor Oñoro era el secretario de higiene. Le dije: doctor Oñoro, en Cartagena antes no había acueducto, sino los pozos sépticos. Le dije: la elefantiasis aquí y lo llamado por trozo se debe a el culepatía. Yo le mostré: mire, que es el que transmite. Entonces lo que tiene que hacer el doctor Oñoro es fumigar. Fumigaron y se acabó, fíjate que se acabó. Entonces eran aportes científicos. No había la tecnología que hay hoy, sino cuando pasaba del ombligo a la altura, entonces operaban a la persona. Yo le decía, con el riesgo de que un pedazo de bola se queda en el intestino o en el peritoneo, se siembra y se vuelve a extender. Entonces yo dije: no hay que someter ese riesgo. Entonces yo dije: aquí lo que hay es que, como las curetas que había eran pequeñas, voy a hacer una cureta grande, que es la cucharilla polar. Y con eso yo hacía movimientos, rompía la unidad y por otro lado le ponía solución oxitóxica a la señora. Entonces el útero se iba reduciendo. Y yo con la cucharilla, porque antes no había secundaria, podía limpiar. Entonces, en una sola sesión, yo la bola la trataba. Antes no, antes la operaba y yo no la operé. Entonces, por eso inventé la cucharilla vulvar. Dije: nosotros no sabemos el líquido amniótico si tiene bacterias. Entonces yo, con todas las asepsis, sacaba el líquido amniótico y lo mandaba a cultivar donde el doctor Rey Matiz. Como él era un laboratorista que yo le mandaba las causas privadas, entonces le dije: me vas a hacer gratis esto porque tengo un estudio. Y entonces fui
realizando. Y después, en los cultivos, porque yo cogía el líquido y lo cultivaba. No salió sino el letafero. Entonces ese fue el último trabajo que yo presenté. El registro del llanto del feto inútero y muchos otros aportes lo han hecho merecedor de muchas distinciones, como la de maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana. Entonces por eso me dieron eso. Eso es el único colombiano que tiene ese título. Me lo dio el presidente de la Federación de Uruguay, Caldero Barcia. Y me dijo, el único latinoamericano que merece es usted. Y me invitó a Panamá y allá me entregó. Un hecho para destacar es que hace 60 años trabajó sin cobrar honorarios en el hospital de Barranquilla. El médico que iba diariamente a ver los pacientes era yo. Y las hermanitas me llamaban siempre porque los otros venían a recibir el sueldo y no aparecían. Entonces yo me encargaba de atender a todas las embarazadas y hacerle... Sin honorarios. No, sin honorarios. También ha sido fundador y miembro de muchas asociaciones y federaciones como ASOGA, FLASOC, FECOLSOT, entre otras. Importante que todo estaba centrado en Bogotá, que era la Asociación de Obstetricia y Ginecología. Todos los informes de todos los congresos llegaban a Bogotá. Entonces aquí se lo votaban a uno, a las sociedades de la región, cuando ya se petiza la fecha. Entonces nosotros no podemos seguir dependiendo de los cachacos. Entonces me puse a viajar y a hablar con todos los obstetras ginecológicos de todos los departamentos. Y fundé la Federación de Obstetricia y Ginecología. Al fundar la federación, así hice que en Colombia cada uno tuviera su participación. Yo descentralicé eso y entonces fundé la FECOLSOT, o sea, Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Yo soy miembro de la Sociedad Obstetricia de México. México me hizo varios, aún en el Hospital Ginecostático número 1 de México, el único colombiano que aparece entre los laureados es mi persona. Yo soy miembro asociado de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de México, del Ecuador, de Argentina, de Bolivia, de todas. Pero eran por eso, por el aporte que yo hacía. La academia ha sido otra de sus pasiones que lo llevó junto a sus hermanos a dejar un legado como una universidad y un hospital dedicados a la educación en salud. Mi hermano Gabriel dijo, Eduardo, es bueno que nos dediquemos a la educación, porque hay que cambiar el enseñar por el educar. Exacto. Se enseña cuando se repite un conocimiento, se educa cuando ese conocimiento se dialoga con los otros estudiantes y eso estimula la memoria comprensiva. Y por eso el estudiante de aquí puede expresarse mejor que el estudiante de las otras universidades que han sido enseñados. Llega el profesor, da unos conocimientos, usted toma las notas para repetirlas a las 4 semanas y contesta. Entonces se estimula que es la memoria repetitiva. En cambio, la otra es la memoria comprensiva. Por eso usted habla con un profesional de aquí y es diferente. Se expresa bien, te habla con propiedad y todo. Un aporte a la educación con la publicación de su libro Pedagogía Siglo XXI. Escribir es otra de sus pasiones. Yo escribo, entonces ahora estoy escribiendo sobre la memoria que perdimos, o que olvidamos, basado en el libro de Facio Lince, cómo olvidamos las cosas. Entonces yo estoy leyendo para escribir en las palabras que me toca decir cómo olvidamos las cosas importantes. Detrás de este gran hombre hay una gran mujer y una gran familia que lo han apoyado incondicionalmente en todo. Con Cecilia Moreno Baena tengo 7 hijos.
dos profesionales, uno que es cardiólogo que trabaja en el Monte Sinaí, Valladolid, Raimundo, y Toño que hizo especialización en Boston sobre odontopediatría, que él es profesor aquí de odontología. Las demás todas son mujeres, pero todas fueron educadas en Louisville. Una es psicóloga, la otra nutricionista, todos. Yo le hice todo el esfuerzo para mantenerla, no en Miami, sino en Louisville, Kentucky, porque allá no se habla sino inglés. No, yo no era sino trabajar, investigar. Yo no aprovechaba ninguna fiesta, porque yo tenía un objetivo: aportar conocimientos nuevos. Entonces toda mi vida fue eso. Después que yo me casé, mi señora se molestaba. Decía, tú no vienes sino a seguir trabajando. Oye, y yo le decía, no te preocupes que cuando hay un congreso, vamos, yo estuve hasta en Moscú. Mi papá, mi personaje favorito. Es la persona más correcta, íntegra y transparente que conozco. Siempre buscando estudiar más, investigar más para dar lo mejor de sí a cada uno de sus pacientes. Una persona que desde que yo tengo uso de razón es correcta, noble, muy generoso. Él ha sido una persona muy carismática desde siempre, atrae mucho cariño, viéndolo en su desempeño en todas sus actividades. Veo cómo las personas que trabajan con él, que están alrededor de él, siempre lo han querido mucho. Como padre ha sido un ejemplo para todos nosotros, nos ha sabido guiar. Mi papá como ginecólogo todas las noches estaba atendiendo partos, atendía consultas hasta las 10 de la noche. Era un hombre que casi no dormía, pero aún así yo fui su hija mayor. Cuando él llegaba y yo lloraba de bebé, él era el que me cargaba y me paseaba y me contentaba. Yo creo que es el padre de más de media Barranquilla, en el sentido literal, de traer al mundo, dar la vida y contribuir a que nazcan y las madres sean felices disfrutando del amor que él pone e imprime a su profesión. Yo pienso que cuando pienso en mi papá, pienso en 3 cualidades básicas que son honestidad, integridad y sentido del servicio. Diría que un hombre hoy en día feliz. ¿Por qué? Por la satisfacción del deber cumplido como esposo, como padre, como profesional. Un padre ejemplar. Yo creo que ha sido mucho mi ejemplo a seguir. Siempre, como decía, la dedicación que él ha mostrado con su profesión, igualmente la mostró con nosotros, como hijos, con mi mamá. Su meta, su objetivo siempre ha sido hacer todo por nosotros y para nosotros. Sino cada uno de sus nietos lo ve como un símbolo, como una figura a seguir. Es una persona muy íntegra que como profesional ha tenido muchas experiencias y se ha ganado muchos galardones. Iba yo a salir al colegio, él llegaba de atender un parto, pero también siempre dispuesto a escuchar. Su hogar, su esposa y sus hijos hemos sido el centro de su universo. Como padre ha sido un gran ejemplo a seguir, o sea, él ha sido hombre de un matrimonio por más de 50 años. Bueno, darle las gracias por ser mi papá, por haber sido un ejemplo en mi vida, por todo el amor que me da, y darle gracias a Dios por el papá y la mamá que tengo. De todas maneras, yo le agradezco también a mi mamá, porque yo digo que mucho de lo que es hoy en día mi papá es porque ella ha sido su apoyo y su comprensión. Gracias
porque ha sido un ejemplo vivo de entrega a su profesión, a los demás y a través de esas otras personas a toda la sociedad. A mi papá, que lo queremos mucho, él ha sido para nosotros un todo, un norte que siempre vamos siguiéndolo. Estoy agradecida con Dios y con la vida de haberme dado como padre a Eduardo Acosta y como madre también a Cecilia Moreno. Son incondicionales para todos sus hijos y todos sus nietos. También te damos las gracias por mantenernos como una familia unida y numerosa, tanto en nietos como bisnietos. Y le doy las gracias a Dios por tener un padre como tú. Papi, cuando veas esto, quiero que sepas que te quiero mucho, que agradezco todo lo que me has enseñado a lo largo de la vida, que puedes estar tranquilo porque, mejor dicho, pienso que eres la mejor persona, has cumplido una tarea esencial como padre, como profesional y como persona. Has regalado de ti para todos y pienso que eres el mejor papá del mundo. Te quiero. A través de este homenaje, doctor Eduardo, queremos decirle gracias, gracias, mil gracias por su aporte y por lo que ha significado como persona para todos nosotros. Que Dios lo bendiga.